Estamos en 678, nuevo bloque. Bueno, a ver, Balaibar, ¿qué le parece el tema este de la oposición? Bueno, en primer lugar, el informe este a uno le hace pensar lo que es un hombre digno, como Evo Morales, que termina el informe diciendo que está dispuesto, pero que no va a rogar por entrar a la Casa Blanca, y lo que es un hombre no digno, como Moyano, que ha pegado un giro infinito en lo que han sido sus posiciones tradicionales, por razones, yo diría, casi exclusivamente personales. Este es un caso grave el de Moyano, porque cuando él plantea, uno puede estar en desacuerdo con la presidenta, lo que sea, pero cuando él plantea la crítica vulgar, reaccionaria, prejuiciosa a los planes trabajar y los llama descansar, cruzó el Rubicón. Está en otro lado, es otra cosa, ya no es un punto de vista, se compró todo. Ahora, perdón, es interesante lo que decís, yo les pregunto a ustedes, si no están, no son inherentes y no estaban en él, en Hugo Moyano, todas esas cosas que dice, porque no se pueden aprender con un curso. ¿Qué debo decir para ser opositor ahora? Bueno, su trayectoria, justamente esto es lo que a uno lo deja, digamos, a mí me impresiona Moyano, la verdad me da impresión cada vez que lo veo, porque cada vez avanza más hacia el lado contrario de donde venía, porque durante los 90 tuvo una conducta que uno hubiese podido prever contra el neoliberalismo, contra las privatizaciones, contra lo que efectivamente destrozó a los trabajadores argentinos. Y había un motivo, ese era el motivo por el que uno, a pesar de que no compartía un montón de cuestiones, con Moyano podía entender su alineamiento al principio de este proyecto político. En cuanto el proyecto político empieza a profundizarse, él se va, pero yo no creo que se haya ido porque se profundizó el proyecto, sino porque no tuvo todos los lugares en las listas que él quería y porque no tuvo el posicionamiento personal que él quería. Entonces me parece que ahí es donde uno, cuando escucha a algunos dirigentes sindicales decir que defienden a los trabajadores y alinearse con De Narváez, es donde lo inverosímil llega a un punto cúlmine y se termina la historia. Coincide con De Narváez en la resistencia a pagar impuestos, por ejemplo. Eso es lo que tienen de común el programa actual de Moyano y el programa de Narváez. Y con eso quiero una sola mención. ¿Qué es esto? Yo tuve la suerte y la desgracia de vivir 7 años en Suecia. Durante la dictadura me exilié en Suecia. Y ahí todo el mundo paga impuestos. Todos los trabajadores pagan impuestos y en un orden ascendente que lo convierten. Cuando uno llega a cierto nivel salarial, del cual estuve siempre muy alejado, quiero decir, se convierte en una cosa importante. Digo, no existe esto de que los trabajadores no pagan impuestos. Yo te diría que el mínimo no imponible en Suecia debe estar en el orden de los $1.500. O sea, nada. Acabo de leer precisamente los impuestos para confirmar. Sí. En Suecia, aproximadamente el 20% del salario. Llega al 20%, claro. Llega al 20%. Claro. En Argentina es muy poco. Es uno de los países que menos tiene incidencia en el salario. Claro. Yo no voy a dar la precisión ahora porque me voy a equivocar en la precisión, pero si alguien la tiene, mejor. Hay países que tienen mayor, digamos, extracción de impuestos sobre el salario. Pero Argentina está en los países latinoamericanos de los que menor influencia tiene el impuesto sobre el salario. Y quizás un error que es llamarlo impuesto a las ganancias. Lamentablemente así se llama en la ley, se llama impuesto a las ganancias, pero en realidad técnicamente se llama impuesto al ingreso. Claro. A todo tipo de ingresos, sea por ganancias empresariales o por salario. Ahora, uno, no sé, yo por ahí me imaginé que Moyano se podía ir a correr al gobierno por izquierda. Pero no, bueno, es lo que hizo en ese acto. Ese fue el acto. Esa fue la idea que él sostuvo. A mí me parece muy interesante retomar la pregunta de Orlando, porque la pregunta sobre si estaba en el personaje este rol que está jugando, yo creo que esa es una pregunta por los efectos de la política,
porque la política no es que uno tiene una posición tomada y la mantiene cualesquiera sean las circunstancias, sino que la política va construyendo sentidos. Por supuesto, uno tiene una perspectiva de la vida, pero se va ubicando en la política porque la política produce opciones. Entonces, a mí me parece que esta etapa que vive la Argentina es un problema para cómo fue la política, cómo se hizo en los 80 y en los 90, fundamentalmente en los 90, en Argentina y en el mundo. Digamos, toda la literatura dice que el viejo partido político desapareció, que las viejas lealtades ideológicas de clase quedaron envueltas en el interrogante de la globalización. Ahora, eso hizo que predominara la política del partido personal. Cada persona, cada caudillo, cada caja sindical, política, se construye un espacio político. A mí me parece que el discurso político de Cristina Kirchner y antes de Néstor Kirchner pone en una crisis esa idea de la política como empresa personal, porque empieza a producir definiciones alrededor de una lectura, de un relato de la época. El discurso que hoy hace Cristina Kirchner el 9 de julio y se remonta a principios del siglo XIX y a la situación en Europa, la recuperación de las monarquías y la reaparición del colonialismo europeo, y nos sitúa como nación recién independizada en ese contexto. Me parece que es de una profundidad y una riqueza, que no quiere decir que no haya voces que contesten eso y digan, no, eso no, de ahí no se deriva tal y cual cosa. Pero la discusión política y la herencia política del 9 de julio no es una escarapela como la que tenemos puesto y un conjunto de imágenes de próceres. Es un contenido social. Tenemos, a ver, ¿esto puede seguir después del corte? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, hacemos un corte, Julito, y ya volvemos. Estoy parado en la ola y esa ola rompe y vuelve a crecer. Llévame a lo hondo de tu pecho. Conectar Igualdad. 3,5 millones de netbooks para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Tendremos un gato en el jardín.